Hoy en Bajo la Lupa. Fin de semana de convenciones. En la ANR, el cartismo consolidó su fuerza en la Junta de Gobierno y Aliana seguirá como presidente hasta el 2022. En el PLRA, los convencionales formalizaron las futuras alianzas. Ambas convenciones sin debate. Nos acompañan miembros de los dos partidos políticos, los más grandes de la República. Quédese con nosotros. Ya empieza Bajo la Lupa. Muy buenas noches, hoy 15 de noviembre del 2020, un domingo un poco más tranquilo de lo que fue la terrible tormenta de anoche que aún que dejó a miles de usuarios de la ANDE sin servicio y con muchísimos usuarios aún sin el servicio de energía eléctrica a casi 24 horas de la tormenta. Bueno, hoy tengo el gusto de conducir el programa porque Carlos Báez tiene un compromiso familiar y aquí con mis compañeros, los tres, vamos a llevar adelante esta nave. Buenas noches, Alfredo Boxia. Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés Riquelme? Un gusto verte. Un saludo a la audiencia. Y volver a verlo, Andrés, es realmente un placer. Andrés Riquelme, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Estela? Alfredo, un respetuoso saludo a los televidentes a esta hora. Estamos entrando en el último mes y medio del año. Así es. ¿Tenés energía eléctrica en tu casa? Tengo. Anoche no por largas horas, pero desde las 3 de la mañana sí. ¿Alfredo? Sí, sin servicio de cable, pero de internet, pero por lo menos con luz. Con luz. Sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo, como a las 2 de la madrugada ya de este domingo, por azar me parece que tenemos la suerte de tener energía eléctrica. El último reporte de la ANDE hablaba de 137 alimentadores de 23.000 voltios que salieron fuera de servicio por el temporal y al mediodía por lo menos anunciaban ya 114 que entraron al servicio. Y la Municipalidad de Asunción que anunciaba o informaba, mejor dicho, 160 árboles caídos. Eso no es cierto, impresionante, mucho más. Muchísimo más. Yo hice un breve recorrido por la calle Lilio, por España, por San Martín, y allí, solo allí vi por lo menos 20 o 25 árboles de enorme tamaño que obstaculizaban el tránsito porque caían prácticamente hasta la vereda del lado opuesto, ¿verdad? Claro, ahí hay que considerar que a lo mejor es solo Asunción. Después claro. Están los que cayeron en San Lorenzo, Fernando, Lambaré, Villa Lisa. Uno en Médicos del Chaco todavía hasta ahora estaba cortando media calzada, ahí a la altura del Buen Pastor más o menos. Y por supuesto los árboles se le han puesto todos los cables, ¿verdad? Claro, la causa principal de los cortes. Nos dejan sin luz, sí. Exactamente. Bueno, yo también pasé esta tarde por Aviadores Santa Teresa, mejor dicho, desde Aviadores del Chaco hasta Madame Lynch, la verdad que muchísima cantidad de árboles caídos, de raíz, de cuajo, como se dice, y también en algunos tramos cortaban la vía. Felizmente no hay reportes de muertos, de fallecidos, ¿no? Sí. Es increíble porque realmente algunos de estos árboles podían aplastar a familias enteras si caen sobre un auto, por ejemplo. Cayó en una hora que la gente estaba fuera de la casa. Muchos salieron a comer afuera y de repente cayó el temporal y los agarró entre el local donde estaban almorzando, comiendo, haciendo actividades nocturnas y volviendo. Así que, como dice Alfredo, tuvimos mucha suerte que no haya víctimas que lamentar. Así es, y bueno, en las redes sociales es impresionante la crítica a la ANDE, por supuesto, porque claro, supuestamente pues la gran solución son los cables subterráneos, ¿verdad? Y entonces lo que la gente reclama es justamente eso, ¿por qué la ANDE no inicia un proceso con respecto a ese tema? Y obviamente comparaban con una decisión del presidente Mario Abdo Benítez si era más importante hacer el puente de Chacoí que invertir, creo que como 160 millones de dólares que va a costar el puente, en fortalecer las arcas de la ANDE para poder hacer, porque sinceramente la ANDE no tiene dinero como para esta empresa. Los 10 últimos presidentes de la ANDE explicaron más o menos el tema, ¿verdad? Que es financieramente inviable para la ANDE
encarar esa obra. Está muy lejos de la posibilidad económica de la Administración Nacional de Electricidad y también del gobierno, supuestamente. Creo que son más de 1.500 millones de dólares los que se necesita. Es decir, 10 puentes a Chacoí se tiene que hacer con ese dinero. Exactamente. ¿No? Eso y lo otro que yo escucho desde que era chiquito es que el presidente de la ESAP o de la Corporación anterior promete articular acciones con la municipalidad para no romper. Y lo siguen haciendo. Sí. Bueno, fue una semana bastante movida. Nosotros vamos a dedicar esta noche un poco a la convención del Partido Colorado y del Partido Liberal Radical Auténtico con la modalidad COVID. Hicieron ambos. El Partido Colorado hizo una convención virtual con un semidebate, por llamarlo de alguna manera. Corregirá, Estela, las primeras batallas, entre comillas, electorales del 2020. ¿No hubo otras? Sí, no. Esta fue una disputa interna, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero digamos la primera actividad, ¿no? Batalla, Sí. Actividad política importante para los partidos desde un año y medio atrás. 2019 tampoco hubo gran cosa. No. Así que... Pasa que íbamos a tener este año las municipales. Sí. Pero se suspendieron por justamente el coronavirus que se pospuso para el que viene. Tuvieron un mandato de un año, una prórroga de mandato de un año los intendentes. Eso también, diríamos, benefició, por llamarlo de alguna manera, a los presidentes de partidos políticos. Pero lo que hizo el Partido Colorado fue un poco más allá. En vez de hacer sus internas el año que viene, en simultaneidad con las elecciones internas municipales, lo llevan a las internas presidenciales. Recordarás, Estela, que la pandemia comenzó cuando Asunción y todas las ciudades del país empezaban a ver sus murallas y sus lugares de megacarteles con las caras de los primeros precandidatos a las respectivas intendencias municipales. Y eso se cortó abruptamente. Abruptamente. Algunas carreras municipales definitivamente, por distintos motivos, y otras quedaron congeladas, esperando mejores épocas. Bueno, si vamos a saber qué va a pasar en estos días, porque aparentemente el mal tiempo va a continuar. Y eso hay gente todavía que a 24 horas prácticamente sigue sin energía. Y vamos a ir con nuestro compañero, nos dice Jenny. Está Mateo Ladino, cronista, nuestro compañero está en meteorología. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, compañeros, el gusto de compartir con ustedes. Hoy ya un día un poco más tranquilo, podemos decir, de lo que iniciaba justamente en horas de la mañana, madrugada del día de hoy. Meteorología ya por supuesto está teniendo en cuenta lo que va a pronosticarse en estas próximas horas. Y mucha gente está preguntando si es que continuarán las tormentas o ya se espera un clima mucho más agradable, como lo que podemos mencionar en estas próximas horas de este domingo. Está con nosotros Julio Ayala, el meteorólogo encargado aquí de esta dirección, y por supuesto para dialogar un poco sobre lo que va a pasar. Siguen estas tormentas y por supuesto las consecuencias de esta que llevó a nuestro país, que nos sorprendió a más de uno. Julio, buenas noches. Sí, así es. Muy buenas noches a todos. Así es. Bueno, ya el sábado, en hora de la mañana, el día de ayer, a las 6 de la mañana, fue emitido ya un boletín especial por probable tiempo severo, que incluía todo el Bajo Chaco, centro, sur y este, ¿verdad? Sobre esa área había alta probabilidad que se desarrolle justamente un sistema de tormentas, y lo cual empezó en horas de la tarde, ingresando en el sur, ya generando ráfagas en torno a 90 kilómetros por hora, lluvias muy intensas, y ese mismo sistema de tormentas fue avanzando hacia el centro del país, afectando también con mucha intensidad en la capital. De hecho, la ráfaga de viento de mayor intensidad fue registrado aquí en Asunción, en el aeropuerto Silvio Pettirossi, con 129 kilómetros por hora, realmente ráfaga fuertísima. Y de hecho también eso evidencia todo lo que vimos en las calles, en la fotografía, por los distintos medios, los árboles caídos, y realmente muchas estructuras afectadas por estas ráfagas de viento, que también posteriormente fueron avanzando hacia el norte y dejando ráfagas en torno a 100 kilómetros por hora en la zona de San Pedro, incluso el presidente Ayes, ráfagas también muy intensas. Así que en general ráfagas muy intensas, también acompañadas de lluvias bastante copiosas, de hecho acumulados muy importantes. ¿Cuánto finalmente se registró? Y aquí en la capital está en torno a 70 milímetros aproximadamente.
Sin embargo, un dato bastante interesante también, la lluvia con mayor acumulado se registró en Pozo Colorado, en torno a 100 milímetros. Así que en ese punto se dio la mayor cantidad de agua caída con el paso de este sistema. La gente se pregunta también, Julio, si esto es normal, registrar este tipo de eventos en esta época del año con tanta magnitud, hablando un poco del viento, de las consecuencias que tuvo evidentemente también en la sociedad. Exacto. Bueno, típicamente nuestro país es caracterizado justamente por este tipo de sistema de tormentas que en general normalmente empiezan ya en septiembre, acompañado de más violencia, mucho granizo, vientos fuertes, poca lluvia. Ahora, acercándonos ya hacia octubre, noviembre, tenemos una componente que es la humedad, que se suma a la ecuación, vamos a decir, y aparte de tener ráfagas de vientos fuertes, incluso granizos, también tenemos mucha agua caída. Ahora, este año es un año particular donde incluso la frecuencia de tormentas bajó en relación a otros años debido a que estamos bajo el fenómeno de la Niña, entonces la frecuencia con la que están ocurriendo es menor, pero es algo bastante típico que suceda en esta época del año, tormentas de esta magnitud. Bueno, y con ayuda también de nuestro querido amigo Julio Ayala, vamos a ver un poquitito aquí las imágenes también de cómo se va justamente desarrollando el sistema de tormentas, que al parecer ya está llegando a Brasil, como podemos ver más o menos en el mapa. Exacto, así es. Bueno, ya en este momento el sistema de tormentas que la noche de ayer había ingresado, saliendo de nuestro país, afectando la zona de Brasil con importantes también precipitaciones. De hecho hay avisos de los servicios meteorológicos del vecino país y bueno, dejando también, como decía, buena lluvia a su paso, ¿no? Ahora, para Asunción, para nuestro país en general, ¿se piensa también o se anuncian también sistemas de tormentas en las próximas horas? Bueno, lo que esperamos a partir de ahora es un cese de las lluvias, por lo menos durante esta noche. Sin embargo, a partir de la madrugada nuevamente estarían comenzando a activarse algunos núcleos de tormentas, en este caso ya de manera más dispersa, así que mañana lunes esperamos nuevamente inestabilidad. Y sobre todo hasta el miércoles, entre mañana lunes, martes y miércoles, habría muy buena cantidad de lluvia todavía en lo que es el centro y norte del Chaco paraguayo y norte de la región oriental. Así que a tener en cuenta esto, va a ir sumando cantidad de lluvia en ese sector. Sin embargo, el sur, con el paso de este sistema, muy poca lluvia, menos de 20 milímetros inclusive, y entonces por lo menos hasta el miércoles no esperamos gran cantidad de precipitaciones en ese sector. ¿Y estos vientos que se presentaron en la noche de hoy, sí se va a estar registrando nuevamente o con menor magnitud? Bueno, en principio la mayor inestabilidad, como te decía, en esos sectores del país, así que lo que es el centro y sur del país, en este momento más baja probabilidad de que se presenten este tipo de sistemas de tormentas. Sin embargo, en el norte habrían todavía tormentas bastante intensas en los próximos días. Para esta noche entonces un clima más fresco. Exacto, un ambiente más agradable. De hecho, esa condición persiste por lo menos el resto de la semana, por lo menos hasta el viernes, amaneceres bastante agradables, mínimas que estarían entre 17 y 19 grados, y las máximas por lo menos hasta el miércoles no superarían los 30. Muchísimas gracias. Dale, cuando gusten. Bueno, ahí lo vieron, compañeros, lo escucharon también de las palabras del experto. Esta noche ya no se van a registrar lluvias fuertes, más bien un clima un poco fresco, que estamos justamente acostumbrados como consecuencia de los fuertes temporales sentir también un clima con bajas temperaturas posteriormente. Es lo que por lo menos se registran y se anuncian desde la Dirección de Meteorología. Muchísimas gracias, Mateo. Bueno, vamos a tener una noche más tranquila por lo menos. Y acá veo un Twitter donde la ANDE dice, el presidente de la ANDE y jefes de área de distribución desde el Departamento de Operaciones de Redes coordinan las tareas para la ejecución de trabajo de restablecimiento del servicio eléctrico en zonas que siguen afectadas por el temporal en la brevedad posible, dice esta información desde la ANDE, porque hay muchísima gente todavía que sigue sin energía eléctrica. Teniendo el dibujito. Presidente de la ANDE. En la brevedad posible puede ser 2 horas, puede ser 24 horas también, ¿verdad? Andrés siempre tiene una frase para cuando reclamamos los servicios públicos. ¿Cuál era, Andrés? Estamos trabajando. Esa es la respuesta concurrente de la ANDE y de la SAP. Estamos trabajando. Pero sí, están trabajando, pero es una realidad. Tampoco le podemos culpar a la gente de la ANDE la tormenta y la caída de los árboles.
y la destrucción de las redes, pero bueno, sí la reposición de la energía, ¿verdad? Con la mayor brevedad posible, como dice el tuit de... Tiempos complicados esto, ¿verdad? Con pandemia, tormenta, sin luz, el mal humor colectivo. Claro. Creo que en el fútbol estamos un poco más optimistas. El lunes, mañana se abren las canchitas para los perros, con restricciones, es cierto, sí, pero van a poder moverse de nuevo, algunos después de 9 meses. Sí, el doctor Sequera dijo que los exas no pueden volver todavía, lo cual causó gran indignación en la muchachada, ¿verdad? Porque los exas son muy populares, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser que jueguen los amateurs y los exas que son, ¿verdad? Son amateurs también, ¿verdad? Pero, los muchachos lamentan... El tercer tiempo es el problema hoy. Tercer tiempo, no hay tercer tiempo, ¿eh? No debe haber. Y en los exas son muy propensos los muchachos a quedarse tercer, cuarto y quinto tiempo. Es por eso que tiene un tratamiento especial. Pero depende de la responsabilidad de cada uno. En la canchita del barrio también los terceros tiempos son bastante largos, por decirlo, ¿verdad? Volviendo al tema de la ANDE, me decía una persona que vive en San Lorenzo que ahí no se cortó la luz en muchos barrios y que la empresa que presta servicio para la ANDE en esa zona trabaja muy bien ese encargo, porque la ANDE terceriza eso de cortar las ramas que están cerca de los cables, ¿verdad? Y que esa empresa generalmente hace su trabajo todo el tiempo. Entonces, cuando vienen este tipo de tormentas, no le afecta mayormente a la zona. Entonces, la ANDE por ahí podría revisar un poco también a quién le da estos trabajos para copiar los éxitos. Prever. Claro, copiar lo que está bien. Bueno, y volviendo al fútbol, la albirroja nos dio una alegría. Vos estás exitista. Sí, estoy buscándole la vuelta. Vamos por lo bueno. ¿Volvemos a jugar el próximo martes? Sí, no ¿Te acordás lo que te dije hace 15 días y vos te reíste? ¿Qué me dijiste? Que iba a jugar Tony Zanabria. Y bueno, pero no jugó de titular. Vos Vos ponías a Tony Zanabria y 10 más. Después ya me superó la entrada de Hernán Pérez, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero... Eso es una cosa esotérica. No, digamos que no fue un gran partido, pero el punto sirve y sobre todo sirve para el grupo. Yo creo que el grupo con ese empate sacado en la Argentina se fortalece como tal, como grupo. Y bueno, y después vendrá el mejoramiento futbolístico, pero mientras tanto vamos sumando, que es lo importante. Sí. Es lo importante. Y el martes otros 3 puntos no nos vendrían mal. Y a nivel internacional, Estela, moviditos. Dos temas moviditos. En nuestra región, Perú, que finalmente se vio obligado a renunciar Manuel Merino. Una enorme movilización. Es impresionante la movilización, 3 muertos hasta ahora. Bueno, no resistió, muy débil evidentemente, no resistió y ahora el Congreso seguramente va a tener que elegir a otro que logre consenso social y paz para llevar a cabo las elecciones dentro de 6 meses, ¿verdad? Y bueno, y en Estados Unidos que continúa la telenovela entre que uno que ya se declaró ganador y Trump que sigue sin aceptar su derrota. Él dice que hubo fraude, pero bueno, se acerca la fecha de la convención también, que finalmente es la que determina los votos electorales, como le llaman ellos, y ahí se proclama al presidente de los Estados Unidos. Esto se acerca y... Los números son muy contundentes. Muy contundentes. Muy contundentes. Yo recuerdo cuando Bush estuvo pujando, hubo una cuestión judicial en Florida. 537 votos. Ahí sí era algo ajustado, ¿verdad? Y tenían que judicializar para conocer. Pero ahora estamos hablando de 290 a 214, o sea, estamos hablando de una diferencia muy importante. Pero ahí habla mucho el derrotado. Claro. Al Gore decidió no judicializar. Claro. O sea, ellos desconfiaban, no aceptaban también, pero por la institucionalidad él decidió aceptar esa diferencia y bueno, por 537 votos, finalmente George Bush Jr. fue presidente de los Estados Unidos y acá hay una diferencia de 5 millones de votos y creo que un poco más de 20 votos electorales. O sea, a medida que pasan los días, más en ridículo queda la situación de Trump y queda como un mitad y pichado. Exactamente. 20 sobre lo que necesitaba. Pero con respecto a Trump, casi 76 votos más. Exactamente. Entonces, 270 pues tiene que tener el colegio electoral, así que es mucho. Se realizó una convención histórica en el Partido Colorado, una convención virtual con más de 1.137 convencionales habilitados.
donde se debatieron puntos capitales. Hay un tema que fue transversal, diríamos, a la convención de los dos partidos, que fue la adecuación del estatuto a las nuevas leyes electorales, a modificaciones. Están con nosotros el doctor Wildo Almirón, que viene por Honor Colorado. Muy buenas noches. Buenas noches, en realidad yo vengo por el Partido Colorado. Viene por el Partido Soy Colorado. apoderado Muy general bien. del Partido Colorado. Y el doctor Hugo Estigarribia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un placer, un saludo de la audiencia. Vengo a señor Riquelme, ¿cómo estás? Bueno, para empezar y arrancar, porque no todos seguramente están consustanciados de lo que sucedió ayer en la Convención Colorada, doctor Almirón, ¿puede usted resumirnos qué es lo que se decidió en la Convención? No querés que te explique lo virtual, directamente pasamos a lo que se aprueba. Sí, a lo que se aprobó. Lo que se aprobó fueron 19 artículos. 16 de ellos tienen relación con la ley de desbloqueo, la 6.318/2019, en donde se deberían ajustar el tema de los estatutos partidarios con relación a la elección en cargos pluripersonales, que hay un cambio desde el momento de la vigencia de esta ley, y también a la utilización de máquinas de votación electrónicas que vienen a reemplazar a aquellas primeras que tuvimos que se llamaban urnas electrónicas. Ahora la ley determina un nuevo equipo electrónico que se llama sistema de votación electrónica. Después podemos hablar de los detalles. Los 16 artículos también hacen referencia a la ley 6.501/2020, control de financiamiento político, en lo que respecta principalmente a las documentaciones que tienen que presentar, a la época en que se tienen que presentar esas documentaciones, al nombramiento de administradores de campaña, a sanciones que pudieran derivar del incumplimiento que está previsto en la ley, pero que tienen que ser aplicados por organismos partidarios. Y esos son los 16 primeros artículos modificados. Y además 3 artículos más. El último, una redacción de estilo que deja sin efecto disposiciones transitorias de convenciones extraordinarias anteriores. Y los 2 penúltimos, diríamos el 146 y el 147, el 146 hace relación al cambio del periodo electoral en el cual se renuevan autoridades partidarias en el partido, que hasta ayer era en las elecciones municipales, o va a ser en simultáneo con las elecciones internas municipales, y desde ayer para adelante, después de la convención, se eligió hacer con las elecciones nacionales, con las internas de las nacionales. Ese artículo 146 tiene una consecuencia lógica. ¿Qué pasa con las autoridades hoy con mandato que dentro del partido, todas las autoridades del partido? Entonces, en el artículo 147, de forma transitoria se resolvió esa situación, posponiendo el mandato de ellos hasta que asuman las nuevas autoridades electas de esta forma en noviembre del 2022. Esos son los 19 artículos de una manera sucinta, resumida, en lo que respecta a las modificaciones introducidas. Bueno, sin duda la prórroga de mandato fue lo más polémico y controversial, aunque no se puede negar que tuvo alta legitimidad por la cantidad de votos que tuvieron en la convención, más de 800. 985 convencionales asistieron en el momento pico, porque uno podía conectarse y desconectarse. Sí. Quienes votaron por los artículos de referencia llegaron a 830 aproximadamente contra 50. Yo hablo de números redondos, soy abogado, no soy matemático. 830, 53 y unas cuantas abstenciones. Se necesitaban 758 votos y esto superó ampliamente los 2/3 requeridos en los estatutos para modificar sus artículos. Puesto así como lo plantea el doctor Almirón, que está muy prolijo y ordenado, parecería una cuestión meramente de cumplimiento burocrático para ajustarse al cambio de la ley. Sin embargo, cuando uno lee la prensa, se da cuenta de que hay un enojo importante y hasta en algunos comentarios la sensación de que vamos caminando hacia una dictadura, porque se ha roto la Constitución. No sé cómo puede explicar, doctor Hugo Estigarribia, el equivalente al 1 de agosto de 1987, esto que se decidió ayer. Y voy a explicar por qué. Sí. O sea, aquella vez que no pudieron entrar los tradicionalistas. 1 de agosto de 1987. Porque en aquella época
se votaba, no había voto directo, era voto por convencionales. Ahora se sustituyó el voto directo, con esta modificación, se sustituyó el voto directo del pueblo al voto, a lo que decidieron los convencionales ayer, modificaron, le dieron 1 año y medio más de mandato, sin voto, a esta autoridad de la Junta. Eso es gravísimo, porque el artículo 29 de los estatutos partidarios establece incluso penalidades para los que extiendan mandatos, ¿verdad? Y no pueden extender mandatos los convencionales porque no es una atribución que tengan ellos en los estatutos partidarios. Y los estatutos partidarios se rigen por el derecho público interno, porque según la Constitución, artículo 124, los partidos políticos son personas de derecho público interno. El derecho público, parte del derecho público es el derecho administrativo. Te hago así como más o menos una clase de derecho. El derecho administrativo es el que rige esto. Y en derecho público lo que no está expresamente permitido está prohibido. O sea, ellos no podían extender el mandato. Hasta sonaba razonable en términos por la pandemia extender hasta el año que viene con las municipales. Pero hasta el 2022 no, ni la excusa de la pandemia. Y hay un detalle, ellos argumentan que en el 95, 96 se hizo esto. Se hizo, y voy a contar en qué contexto se hizo. Con el acuerdo de todos. ¿Por qué? Porque el acuerdo de todos era el oficialismo, que era el guasmosismo, estaba en el poder partidario. Estaba Flagenet Riquelme, Papi Sanabria después. Argaña quería elección del argañismo, que era oposición más feroz que la propia oposición. Se pusieron de acuerdo para que se prorrogue y se reorganice el proceso electoral. No había oposición, ahora hay oposición interna. El exdiputado Edmundo Rolón presentó un amparo, el doctor Enrique Riera, senador, presentó una acción ante el tribunal partidario que no le contestaron para no agotar la instancia administrativa. Entonces, cuando Edmundo Rolón plantea el amparo, le rechazan el amparo a la justicia electoral porque no se agotó la instancia administrativa. O sea, hubieron varios juegos acá, ¿verdad? Después también está, por ejemplo, le cortaron el micrófono a Sasha Breinhoff, convencional, ¿verdad? No le dejaron hablar. O sea, 160 convencionales no votaron. Es cierto, el número mágico se alcanzó. Otra cosa que me llamó la atención ahí, entre la gente que estuvo en la Junta, no están los vicepresidentes. Es lo que yo había llamado el famoso cuatrinomio del terror, ¿verdad? No está Alderete, no está Castiglioni, no está Zacarías, está Cartes, está Santiago Peña. Está bien, fue presidente, Santiago Peña fue candidato presidencial, pero ¿dónde están la autoridad del partido? Ahí. Aliana, nada más, ¿verdad? Entonces, es como decir, bueno, acá yo soy el nuevo dueño. Me hace acordar lo que pasó en la convención del 1 de agosto de 1987. Esta vez no hubo policía, pero hay convencionales que quisieron entrar a la sesión, a la sala donde estaba dirigiéndose, no pudieron entrar. Hay algunas denuncias, ¿verdad? O sea, el equivalente es ese. Y lo grave es que en aquel año 95 no hubo manejo de procesos electorales ni municipal ni para las generales con ese cambio, esa tensión de mandato. Ahora sí, van a manejar toda la estructura del partido para las municipales y casi para las generales. Pues en noviembre del 2022 y las internas son, creo, en diciembre del 2022. Entonces maneja la infraestructura del partido para preparar prácticamente 5 años más, del 2023 al 2028. Entonces, es bastante grave lo que hicieron, muy grave. Yo creo que puede ser judicializado. Hay diversas vías, ¿verdad? No voy a decir todas las que sé. Ahora, doctor, pero es grave. Haciendo un análisis estrictamente jurídico del tema. El domingo pasado lo teníamos a César Reynoso y al doctor Villalba. Sí. El doctor Villalba. No te escuchamos bien. Estaban acá. Y habían explicado cuáles eran estos riesgos que usted acaba de mencionar. Y yo le decía, bueno, es cierto que en la convención anterior, cuando se proclamaron las actuales autoridades, decía que iban a ir hasta las siguientes elecciones municipales. Es cierto que el estatuto decía máximo 5 años. Y entonces, aplicando lo que decía la convención, se pasan los 5 años, viola el mismo estatuto. ¿Por qué? Porque va a 1 año más. De hecho, iba a ir 1 año más. Pero esa es una cuestión fortuita por el tema de la pandemia. Entonces, bueno, había cierta racionalidad.
Pero yo le decía, si la convención decide pasar un año más otra vez, entonces habría que ver qué dice el estatuto, a no ser que modifiquen el estatuto en la misma convención, que la misma convención modifique el estatuto, que haga una modificación estatutaria, que entiendo, y ustedes me corregirán, se hizo ayer esa modificación estatutaria. Usted acaba de decir, ellos, refiriéndose a los convencionales, no tienen la potestad jurídica de modificar. ¿Por qué una convención colorada no puede modificar un estatuto? Le pregunto. Puede modificar estatuto. Lo que no puede hacer es extender el mandato, porque el mandato ya está en curso. No, ellos podrían haber extendido esta modificación. La ley no es retroactiva. Exactamente, la ley no tiene efecto retroactivo. Muy bien. Y esto viene de un principio de los romanos. 4-1 estamos, seguimos. La ley, Sigan. no, un ratito nomás. Claro. Me está preguntando a mí, ¿verdad, Wilmer? Está bien, bueno, está bien. La ley no tiene efecto retroactivo. Ellos pueden decidir para el periodo siguiente una extensión de mandato, ratito, una doctor, corte de mandato, doctor. pero no para este periodo. Doctor, le quiero decir al doctor Almirón que acá no es una cuestión de número. Acá no quiero que se ponga a la defensiva. Acá no es ni 2-1, ni 3-1, ni 4-1. Por eso hice la introducción desde un punto estrictamente jurídico. Soy abogado, soy electoralista, entiendo estas cosas y entonces me permito preguntarle al doctor Estigarribia para salir de mi propia ignorancia. No estuve en la convención, no sé si se modificó o no ese estatuto, entonces permítame la libertad de preguntar, porque hay mucha gente que está viendo y que saquen sus propias conclusiones. Acá buscamos la verdad no sale de 4-1 ni de 3-2, la verdad sale de lo que se diga y la gente va a sacar sus propias conclusiones. Le quiero nomás parar un poco el carro porque me parece que vino un poco a la defensiva y quiero que se sienta cómodo, de ninguna manera. Al contrario, yo estoy poniendo en duda lo que dice el doctor Estigarribia. Si usted me interpretaba mejor, se iba a dar cuenta que estoy poniendo en duda la teoría del doctor Estigarribia. El diablo prácticamente. Doctor. ¿Puedo hablar o Sí, vengo nomás, Joan? Sí, por cara linda no vine, ¿verdad? Eso Adelante. les puedo asegurar. 4-1 decía por lo de la irretroactividad, ¿verdad? Si el invitado... Yo soy abogado electoralista Sí, y soy yo sé, espectador de programas de televisión y sé hacia dónde viene Sí. la opinión que tienen todo el derecho del mundo de tener los periodistas. Tienen todo el derecho y no tenga vergüenza de tener una opinión y una posición. De hecho, no está nada mal. Simplemente le digo, y voy a volver otra vez al tema de la conversación para no salirnos del tema, ¿verdad? Porque creo que nos interesó. Me refería más bien a lo que decía la señora con respecto a la irretroactividad de la ley. Yo creo que Hugo no necesita ayudantes para que le expliquen lo que él quiere Pero decir. una puntualización está bien, de su... no hay ningún problema. No, ella salió al paso nomás con una puntualización. Sigo insistiendo, respeto la posición de cada uno, sigamos con lo nuestro. Decía el doctor Hugo Estigarribia, voy a dar una clase de Derecho Constitucional y Administrativo, le invito primero a recorrer el estatuto. En primer lugar, la prórroga del mandato, como se llama, no son 2 años, es 1 año, porque 1 año, 4 meses. Las elecciones, que para nadie es inconstitucional, del mandato de los intendentes municipales, que por una ley de la nación fue prorrogado sus mandatos y diferido las elecciones para el año que viene. En noviembre del 2021 se van a hacer las elecciones municipales que tenían que haberse hecho en noviembre del 2020. Sus internas tienen que hacerse en junio del año que viene. Las internas tenían que hacerse en junio de este año. A nadie le pareció inconstitucional el fenómeno. Estas autoridades, eventualmente, si se hubiesen hecho las elecciones el año que viene, iban a asumir en noviembre del 2021 y lo único que se hizo es pasar a noviembre del 2022. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, junio del 2021, noviembre del 2022. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que hicieron los convencionales? Conforme al artículo 20, porque en estos últimos días mucha gente preguntaba ¿en dónde dice que los convencionales pueden prorrogar el mandato? En el artículo 20 de los estatutos partidarios dice que la única autoridad que tiene la potestad de modificar estatutos partidarios es una convención extraordinaria. Y allí entra aquello de para el futuro, para el pasado. La ley rige para el futuro y de hecho eso es lo que dispusieron los convencionales en el artículo 146, cuando dicen que las próximas elecciones, no las anteriores, las próximas elecciones, el Partido Colorado, a través de las autoridades imbuidas de tal poder, deciden que las próximas elecciones para renovación de autoridades se hagan con las elecciones nacionales, porque el Código Electoral te obliga a hacer o con las municipales o con las nacionales.
Entonces lo que hicieron, al modificar los estatutos, reitero, es modificar el periodo electoral seleccionado por el partido, que es una atribución que tienen los partidos políticos, y en el caso del Partido Colorado, que optó para su máxima autoridad por el organismo representativo, porque los convencionales son delegados convencionales porque fueron electos. Por cada 2.000 votos válidos en cada seccional hay un delegado convencional. Y gana el que tiene más votos, y así van entrando como si fuese cuerpos pluripersonales parecidos a la Junta de Gobierno o a otros organismos. Estos delegados que representan, según el sistema republicano seleccionado por nuestros estatutos, a los 2.400.000 colorados, que es la única forma de escucharle a los 2.400.000 colorados en cuanto a estatutos se refiere, dijeron que preferían posponer o modificar el periodo electoral para las elecciones nacionales, y eso es lo que se hizo. Una consulta. Como consecuencia de eso, obviamente, para no quedar acéfala la Junta de Gobierno, se prorrogó el mandato, se extendió el mandato como quiera. Pero para terminar esta parte, porque me llama la atención varias veces, ya repitió en varios programas el colega Estigarribia, el artículo 29 del Estatuto Partidario lo que dice: será considerada falta grave, pasible hasta de expulsión o suspensión, cualquier extensión del mandato por parte de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno es aquel organismo integrado por 90 miembros. Los convencionales son los 1.137 electos por el pueblo, que representan al pueblo para las convenciones. Ellos no son la Junta de Gobierno, entonces de ninguna manera son pasibles de ninguna sanción. Ellos pueden modificar las veces que quieran los estatutos partidarios, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales para el efecto, que en este caso se reunió. Sí. Entiendo que más allá de la decisión jurídica, ¿cuál es la razón política de esta nueva prórroga de mandato? Lo que a mí me dijeron y lo que yo sé es que prefieren evitar esta disputa sangrienta que siempre se da por la elección de presidente de Junta y a la vez candidaturas a elecciones municipales, que ya había sucedido eso en el 2015 y por eso perdieron muchos municipios importantes. De hecho, ya Aliana tenía una prórroga de mandato de 1 año por la suspensión por la pandemia. ¿Por qué no hacerlo en junio y no, para que no se dé esta situación controversial de una prórroga de mandato porque tenés la mayoría? La decisión política para tomarse al efecto, no sé si vos querés hablar, Hugo. No. La decisión política que se tomó, o que fue el fundamento de esta decisión, olvídate de los artículos de la ley. La razón política. Concentrémonos en esas dos cuestiones relacionadas al cambio del periodo electoral y al tema de la extensión de los mandatos. Sí. La decisión política es que la mayoría del Partido Colorado cree que es mejor dedicarnos única y exclusivamente a las elecciones municipales. Para poder tener más chances, creemos que cuanto más internas tenemos, más divisiones habrá. Y en las internas referentes a las municipales, queremos concentrarnos para que una vez que terminen esas internas, podamos terminar con las diferencias que siempre nos desunieron, para poder tener más chances de mantener los municipios y recuperar en lo posible mucho más. Solamente por ese camino creemos nosotros, y podemos estar equivocados, creemos nosotros, digo en plural y le incluyo a varios referentes de distintos movimientos, incluyéndole a este apoderado, creemos nosotros de que el único camino es la unidad en las municipales, no la unidad cercenando el derecho a candidatarse a los candidatos a intendentes, sino tratar de excluir la lucha nacional de los problemas locales y regionales, para que podamos concentrarnos en mantener esos municipios para aumentar las chances para el 2023, seguir siendo poder por el bien de la República del país. ¿Esa razón política es suficiente para prorrogar mandatos, Hugo Estigarribia? No pueden. Ellos pueden modificar los estatutos, repito, pero no pueden prorrogar un mandato que está en curso. O sea, ahí está la extensión. Y por analogía, como no es la Junta la que extiende, sino es la Convención. Por eso el 29 cae en el análisis. Es cierto lo que dice para la Junta, pero la que está teniendo mandato es convencionales, ¿verdad? Entonces, la razón política les voy a decir cuál es. Este pacto entre Añetete y Honor Colorado no cuajó en las bases.
Y si se llegan a unir todos los sectores internos que están en contra, pierde este equipo. ¿Verdad? 140 movimientos se inscribieron como respuesta a este pacto, en una prescripción para la municipal nomás, no para la Junta todavía, como respuesta. Vamos a ver, Añeteté se inscribió también, bueno, Colorado también se inscribió, ¿verdad? Pero vamos a sacarle que no sean 138, 135 están en contra. Si todos se llegan a unir, ellos no quieren perder el manejo partidario, el control partidario para las municipales, sobre todo teniendo en cuenta que ya el elector va a tener el desbloqueo como posibilidad en la interna. Ahora, y ya van a manejar también la candidatura para el 2023, pues en noviembre del 2022, cuando se vaya el proceso eleccionario, ya está en curso. Porque ya se inscribieron toda la candidatura a senadores, a diputados, a gobernadores, a junta departamental. Esa es la razón política, adueñarse del partido por parte de todos los sectores un año más sin que el pueblo colorado se manifieste. Es gravísimo. Es la primera vez, porque las municipales sí tienen su razón, hay una ley. Correcto, hay una ley, es cierto lo que él dijo, se tiende a ese acuerdo de mandato, hay una ley, un acuerdo de todos los sectores políticos, nadie impugna. Más o menos como fue la convención del 95 que se extendió un año el mandato. Bueno, nadie impugna, pero aquí sí van a haber impugnaciones, y no solamente dentro del partido, voy a decir, vamos a suponer el partido inscribe los candidatos municipales y firma como presidente del partido el señor Aliana. ¿La oposición ustedes creen que no va a impugnar esa candidatura? Se puede quedar sin candidato el partido, en las municipales y en las generales. Incluso corre riesgo, todavía no hice un análisis muy profundo del Código Electoral, de cancelación de personería jurídica. ¿Por qué? Porque no va a tener autoridades legítimas. O sea, internamente se va a impugnar. Pues yo estoy seguro que van a haber correligionarios que van a impugnar esto, que se resolvió ahora. Y después, si se mantiene, porque hay un manejo bastante de la justicia, por lo menos antes que estén estos 5 ministros nuevos de la justicia, ¿verdad? Si se mantiene esta autoridad, la oposición puede impugnar, puede dejar sin candidato al Partido Colorado. Bueno. Cuidado con eso, o sea, es bastante delicado el tema. Aparte de reírse del pueblo colorado, le puede dejar sin candidato. Me permiten, tenemos más preguntas, pero ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Pero antes les quiero contar de Petrochaco. En Petrochaco estamos orgullosos de ser un emblema 100% paraguayo, con más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional, llegando a cada rincón del país con el compromiso de generar mano de obra local y brindando el mejor combustible al mejor precio del mercado. Con Petrochaco llegas lejos. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Les presentamos los productos de Sabores de España desde el 2017, productos de calidad. Encuéntralos en www.saboresdeespaña.com.pi www.saboresdeespaña.com.pi. En Petrochaco estamos orgullosos de ser un emblema 100% paraguayo, con más de 100 estaciones de servicio a nivel nacional, llegando a cada rincón del país con el compromiso de generar mano de obra local y brindando el mejor combustible al mejor precio del mercado. Con Petrochaco llegás lejos. Petrochaco, precio, calidad y litro exacto. Cubo, a base de frutas y cereales, disminuye la resaca. No te olvides que tenés que tomarlo siempre antes de consumir alcohol. Y un dato importante, tómalo bien frío. Incluso podés tomarlo con hielo. Disfruta de tus fines de semana con Cubo, te va a sorprender. Se vienen los mejores días, donde todo tiene un brillo especial. Sentimos cada brisa con alegría y nos llenamos de buena energía.
El verano se refleja en tu piel. Disfrútalo con el nuevo protector solar Dermagloss en spray continuo, con multiposición 360 y factor de protección solar 50. Es invisible, ultra liviano, sin efecto graso y de rápida absorción. Dermagloss protege tu piel y todo lo que haces bajo el sol. La vida está para disfrutarla en cada momento, pero cuando las alergias atacan, no puedes vivirla a tu manera. Alegra, con su rápida acción y sin producir sueño, te deja seguir tu propio camino y disfrutar de lo mejor de la vida todos los días. Alegra, porque la vida no está para que la duermas. Si sientes molestias como hinchazón, dolor, constipación o diarrea, toma Enterogermina, un probiótico que restaura la flora intestinal, ayudando a eliminar esas molestias. Enterogermina fortalece tu salud digestiva y la de toda tu familia. Bien, seguimos en Bajo la Lupa esta noche con Alfredo Boxia y Andrés Riquelme, con nuestros invitados también de la Convención Colorada, que estamos hablando con el doctor Wildo Almirón y Hugo Estigarribia. Pero antes les cuento del Banco Regional. En Banco Regional te invitamos a pasar de la imaginación a la acción y de la duda a la certeza. En esos momentos decisivos tenés que creer. Cree que podés, confía, emprende, cree en vos. Banco Regional, creemos en vos. Bien, ¿cuáles son las consecuencias políticas, por llamarla de alguna manera, más allá del debate político? Hay una lectura que la hago yo y creo que hoy los dos medios más importantes hacen una lectura, una hegemonía casi absoluta de Horacio Cartes más que el cartismo. Yo creo que el cartismo, no sé si existe, sí, Horacio Cartes como líder absoluto y va a manejar la Junta de Gobierno. Se nota también que tiene el manejo de los convencionales y va a administrar, diríamos, la Junta para las municipales y las internas presidenciales. Marito Abdo y esta alianza, ¿qué implicó para Honor Colorado, doctor Almirón? Yo te voy a dar mi opinión desde mi concepto de apoderado del Partido Colorado. Sí. En este tiempo, porque esto hace rato que estamos, por eso yo no creo tanto en las intenciones de quienes hoy, como diría algún filósofo contemporáneo, se rasca la vestidura con este tema de la convención. Filósofo colorado, aclaremos. Claro, contemporáneo, aclaro. Se rasca las vestiduras con este tema de la convención, porque esto ya viene desde marzo. En marzo, el 13 de marzo de este año, ya se convocó a esta convención con los mismos puntos del orden del día y no se llevó a cabo porque la convención fue fechada, convocada para mayo. Y obviamente lo que sabemos todos, estamos ya hastiados y cansados de este maldito tema de la pandemia, pero bueno, no se hizo. Esto mismo se convocó el 30 de septiembre y recién en la última semana previa a la convención se empezaron a rascar las vestiduras los perros. Y te decía lo que yo te puedo opinar desde este último periodo, de esta segunda vez que intentamos hacer la convención y terminó haciéndose de manera virtual, que empieza ya por agosto, no empieza
ahora el viernes 13 de noviembre, empieza hace más de 2 meses. Y yo le he visto muy de cerca en la organización, no solamente a Liana, a Darío Filártiga, a los vicepresidentes, le he visto muy de cerca a Alderete y tuve mucho respaldo del presidente de la República en cuanto a lo que yo necesitaba con relación exclusivamente al tema de la colaboración del movimiento Colorado Añetete y del movimiento Honor Colorado. Yo te puedo decir con absoluta autoridad, sin desmerecer la información que ustedes manejan, pero yo respeten la que yo viví y manejé y he visto y me consta, esta decisión se tomó en conjunto por Honor Colorado y por Añetete, hoy concertados en un movimiento interno nuevo llamado Concordia Colorada. Así que eso yo te puedo decir con absoluta responsabilidad. ¿Qué implica esto para Mario Abdo? Yo creo que Mario Abdo entregó prácticamente el poder el año pasado cuando se evitó su juicio político. Con algunos pataleos de defensa, algunos amigos suyos, como el caso de Friedman, el mantenimiento de alguna persona en el gobierno vinculado al SDP, ¿verdad? Entregó. Incluso aliados de Mario que estaban en contra de Cartes ya negociaron, como fue el caso de Peta, por ejemplo, cuando se le dio el diploma a Rivas, que se fue al juiciamiento en el mismo día, ¿verdad? Y se rechazó el voto de censura contra él, ¿verdad? Bajaron el discurso. Vemos la posición de ahora de Arregui en no meter las tabacaleras, como ministro de Cepelán, no meter las tabacaleras como sujeto obligado de la ley del lavado. O sea, yo creo que Mario entregó el poder. Mario en el gobierno, Cartes en el poder. Cámpora en el gobierno, Perón en el poder. Tu voto vale doble, Lino Oviedo. Cuba presidente, Lino Oviedo al poder. Pero en este caso es más grave porque se siente, o sea, yo te digo lo que yo siento. Yo sí, hace unos días Wilson me cuestionaba en otro medio televisivo que yo estoy lejos del partido. Sí, es cierto, yo soy un colorado que estoy fuera de la estructura, pero opino, hablo con la gente. Muchos convencionales me llamaron. Este proceso te cuento que hace un mes por allá, un mes y medio por ahí viene. Pero ahora, con Paraguay, última hora, acelera. Se siente como que, así como Stroessner se apoderó del partido en el 87, Cartes se apoderó del partido ahora, totalmente. Primero entró para ser candidato, después posicionó candidaturas, ganó la interna anterior con Aliana, le ganó a Mario, después Mario le gana, fue una redención de los políticos colorados, digamos, y después Mario entrega la bandera. Y Cartes es el nuevo dueño. Se siente como una dictadura fáctica. De hecho, hubo... Si le sumamos que el Ministerio Público actúa contra los enemigos de Cartes declarados, ¿verdad? Y no actúa contra sus amigos. Caso Metro 1, hay una investigación. Por poner un ejemplo nomás, caso Metro Bus y otros. Se siente como que maneja todo. Todo. La justicia, el partido. Entonces, y hay una reacción, es como un tsunami que no se ve venir. Que se vio en la elección pasada, pero que puede verse a futuro. De hecho, hablaste de una foto que está en uno de los diarios de hoy, creo que en Última Hora, que tiene una enorme fuerza simbólica, que es quienes están frente a las autoridades, a las pocas autoridades que estaban en la Junta. Y está Cartes ahí, ¿verdad? Como marcando presencia y rodeado de su séquito. En la foto estaban Alderete, Barrios, Darío Filártiga, Santi Peña, hasta su nueva incorporación, Ulises Quintana estaba. Como un símbolo de que lo liberé. Sí. Dice Quintana, acá está, yo le liberé. Además de la declaración del propio Aliana, para que no se diga que hay mala intención en mis expresiones, el propio Aliana dijo que esta convención fue básicamente solventada por Cartes, ¿verdad? O sea, da la impresión de que hay una consolidación muy fuerte del cartismo, más que de la Operación Cicatriz o el Movimiento Concordia. Ya sé que usted viene en representación del partido y no de Honor Colorado, doctor Wildo, pero no le da la impresión que eso difícilmente funciona a mediano plazo dentro del Partido Colorado, porque va generando resquemores que terminan, no sé si en un tsunami, pero en cambios políticos importantes. Contesto. Sí.
En primer lugar, y no es para... A mí no me interesan los titulares de los diarios sobre mi persona. Lo único que me motiva es el partido. Pero les cuento nomás porque le habrá pasado desapercibido. Yo hace 1 año y medio renuncié por escrito al Movimiento Honor Colorado. Y en el motivo de mi renuncia ponía que prefería dedicarme a defender los intereses del partido a la luz de las intenciones de modificaciones del Código Electoral que estaban en el Senado, en donde no podía trabajar bajo el sello de uno de los dos movimientos, porque mi partido estaba partido en dos. Y le comento, no son 140 los movimientos, son 146. Bueno, está bien, te agradezco. 3, uno de coordinadora, Concordia Colorada, el otro de Honor y el otro de Añetete. Entonces quedémonos en 143. No baja del número de todas las elecciones en lo que respecta a inscripción previa de movimientos para participar del proceso preelectoral, nunca bajó de 140. Vayan a ver las estadísticas para que hablen con un poquitito más de propiedad al respecto. Digo, vayan no ustedes. Le digo, no, singularizo mi expresión, a uno le invito. Si me permite, ¿Sabes por qué ocurre eso? Siempre ocurre eso porque la gente inscribe su movimiento y después testea si va a participar o no. Y ahora nosotros creemos, pero todo creemos también, todo va a vislumbrarse con claridad en junio del año que viene. Lo que pasa es que el tema del desbloqueo estimula a la gente a participar en el proceso. No sabemos después cómo va a resultar porque es bastante complicado pensar en la campaña y en las elecciones a la luz del desbloqueo. No es fácil como la gente dice, vamos a tener que replantearnos, pero volvamos al tema que nos ocupa. Entonces lo que yo te decía es, para ubicarnos en el contexto, yo no soy Honor Colorado, yo soy apoderado del Partido Colorado y en el motivo de mi renuncia ponía que la unidad es el único camino. ¿Y cómo yo ahora voy a ser incoherente y voy a decir, a la luz de lo que está ocurriendo, porque le gusta o no a la gente fuera del partido, y lo expresado con una voz fuerte y clara por los convencionales nos dicen, o por lo menos a mí me dice, que estoy en el camino correcto y me imagino también que así lo habrán recibido Marito y Horacio. Claro que quieren pintar esto como un atropello de Horacio, pero nosotros les decimos, ni Horacio es el partido, ni Marito Audo es el partido. El partido es los 2.400.000 colorados que se expresan, en este caso específico, a través de sus 1.137 convencionales. Si no empezamos a respetar eso, nos va a complicar. ¿A usted no le parece indigno que un empresario pague la convención de su partido? Déjame, voy a terminar primero y después te contesto eso. Pasemos a determinar lo otro, el tema de la unidad. La unidad es el único camino. La unidad sin condicionamientos más que el partido. Si ellos no hacen eso, nos va a ir mal a los colorados. Y si le va mal a los colorados, aunque no le gusta a mucha gente y le gusta a la mayoría del pueblo paraguayo, si le va mal al Partido Colorado, le va a ir mal al país. Ese es el convencimiento que nos motiva para hacer todos estos esfuerzos en nombre de lograr una unidad. La unidad que no significa que no va a haber internas en el Partido Colorado para elegir sus representantes en las municipales del año que viene. Claro que cualquiera puede candidatarse. Le puedo asegurar hoy, 15 de noviembre del 2020, que en junio del año que viene de esos 146 movimientos van a participar seguramente 100, porque van a haber candidaturas locales. Acuérdate que son 357 municipios, o sea, corresponde nomás luego de ese número. Y lo que vos me preguntabas si está bien que un empresario pague la convención. A mí me consta lo que se gastó en la convención. A mí me consta lo que el Partido Colorado pagó y me consta también lo que se donó. Otras cosas que pudieron haber ocurrido no te puedo decir porque no conozco. Yo no le voy a desmentir al presidente del Partido Colorado. La donación del sistema electrónico, contratándosele a una red, a una empresa llamada, si puedo decir el nombre, no sé si afecta en lo comercial, llamada Red UTS, eso es lo que pagó el señor Horacio Cartes. El resto pagó el Partido Colorado. Y nos salió a nosotros aproximadamente, o sea, al partido pagado por la donación de Cartes, 120 millones de guaraníes. Doctor Estigarribia, usted había dicho que uno de los motivos políticos de esta convención es precisamente
que no cuajó en las bases la alianza de Añetete con HC, ¿verdad? Si eso es así, los convencionales hoy o ayer traicionaron a las bases. El 90% votó en contra de lo que las bases quieren, según su teoría. ¿Qué tenemos que esperar que hagan las bases en contra de su convencional que lo eligió y se fue a votar en contra de lo que quieren? ¿Y qué herramientas tiene dentro del Partido Colorado estatutariamente el Colorado, el afiliado, para hacerse sentir en ese sentido? Bueno, en primer lugar, obviamente es difícil de probar lo que yo digo, no cuajó la base por los convencionales. Ayer tuvieron mayoría, dijeron, pero hay que entender que la mayoría de estos convencionales tienen empleo en el sector público o en las binacionales. Y también se habló de una cantidad de ofertas en estos días. Auto, no sé si ustedes vieron, famoso. Antes era el asado y una cantidad de cosas. Ahora se habló, no hay pruebas, ¿verdad? Entonces, estos convencionales son una coyuntura, pero yo creo que con el tiempo únicamente se va a ver, Andrés, eso. Es imposible que yo te diga hoy. Pero aparecieron, por ejemplo, algunos memes la bandera del Partido Colorado, una nueva empresa del Grupo Cartes, pues, y cosas así que están corriendo. Después en las redes, mucho rechazo. Yo le voy a contar una infidencia. Incluso ayer y anteayer recibí el llamado a un miembro de comisión ejecutiva, miembro de la Junta, que me dijo: cuando termine mi mandato yo me voy. No voy a dar su nombre porque tengo que mantener la confidencialidad. Y él me pidió, mandato en junio, cuando termina mi mandato ahora en abril, yo me voy. Yo me voy. Porque no corresponde que me quede un año y medio más. Y probablemente van a saber dentro de un cierto tiempo quién es él, ¿verdad? Me sorprendió a mí. Me estuvo consultando el viernes. Ayer otra vez tuvimos un contacto, ¿verdad? O sea, hay también internamente molestia. ¿Por qué? Porque se evitó la renovación del partido, se evitó la renovación de los cuadros, que incluso podía el cartismo y Añetete pelear juntos. ¿Por qué no? Teniendo el poder del gobierno y teniendo el poder económico del señor Cartes y el partido, podía pelear a lo mejor bien, ¿verdad? Porque pesa mucho eso en un pueblo más pospandémico, ¿verdad? Entonces, pero no, ya mataron la elección del Comité Central de la Juventud Colorada el año pasado. Así, un plumazo, ¡puf! Chao, muchachos, se estaban preparando los jóvenes, ¿verdad? Comité Central de la Mujer, Nácore. Ahora se tiene el mandato, o sea, y es grave esto. Entonces, por eso yo te digo que hay un malestar. Las seccionales no funcionan, Andrés. Están cerradas. La Comisión de Asesora Permanente del partido, que ahora que está bien el partido con el gobierno, tendrían que dar los insumos para el buen gobierno, al gobierno, ¿verdad? Con diversas comisiones de profesionales. No funcionan, no existen, no hay un trabajo. Entonces, ¿y ese equipo el que va a seguir en el poder partido un año y medio más? No veo. Entonces, la descomposición viene por cuántos colorados se están tirando por fuera. Vamos a poner ejemplos más. Paraguayo, Cuba es Colorado. Se fue ya en su momento ya entró por otro partido. PETA en su momento entró por otro partido, ¿verdad? Y otros podemos dar. Yucio mismo entró por otro partido en su momento. ¿Cuántos colorados se están yendo a movimientos independientes, están armando otra cosa? No hay cabida. Cuando que los colorados manejan clubes, cooperativas, sindicatos, empresas, colorados destacados, te puedo dar nombre. Un invitado de ustedes, de análisis económico, que ustedes a lo mejor no saben que es colorado, Amílcar Ferreira es colorado. Le pongo un ejemplo nomás de muchos que pueden haber. Entonces, y no hay manera de meterle al circuito partidario por estos manejos que se hacen. Entonces es bastante grave lo que sucede y esa descomposición se va a ver con el tiempo y probablemente el costo va a pagar el Partido Colorado saliendo del poder, porque esta miopía que se tuvo en el 2008 con Nicanor, que en su momento no respetó el proceso electoral interno que se venía, costó la caída del poder del Partido Colorado después. Lugo. Y hay que entender, Stroessner intentó y no pudo, porque como él dice, el partido no es una persona, pero eso el pueblo con el tiempo. Aquella vez a cañonazo, y esta vez puede ser que a botazos. Si no lo hace el pueblo colorado, lo va a hacer la oposición. Bien. Les agradecemos muchísimo su participación esta noche. Terminó la convención, pero la controversia aparentemente continúa. Doctor Wildo Almirón, muchísimas gracias. Hugo Estigarribia, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Bien, ya estamos en el bloque liberal de este programa. Recordemos que hoy también los liberales hicieron una convención un poco distinta a la que hicieron los colorados, que lo hicieron en forma virtual. Ellos hicieron por una especie con votación de los convencionales, que son más de 500 convencionales, y nos acompañan esta noche Cristian González, él es apoderado del Partido Liberal Radical Auténtico, y el diputado Edgar Ortiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches a la Quiero hacer un poco la misma modalidad para que nuestros televidentes entiendan un poco lo que pasó hoy, y si usted, doctor González, nos puede dar qué es lo que decidió hoy el Partido Liberal Radical Auténtico. Sí, con mucho gusto. Hoy tuvimos una convención resolutiva en base a lo que establece el artículo 100 de nuestros estatutos, donde nos permite esta modalidad cuando el poder público, como es el caso de ahora por el tema de la pandemia, prohíbe las reuniones. Nosotros tenemos 571 convencionales, estuvieron habilitados, participaron 498 en los 43 comités habilitados en toda la República. Es decir, tuvimos una participación aproximada del 83-84% de los convencionales, a pesar de que en toda la República tuvimos mal tiempo y tenían que venir inclusive de lugares distintos, en algunos lugares distantes, mejor dicho, en algunos departamentos. Y los convencionales vinieron a expresar a través del voto, de manera objetiva, clara, contundente, la autorización, en primer lugar, para que el partido pueda realizar alianzas y concertaciones. Se estableció la posibilidad de votar el sí o el no. También la convención podría decir no queremos alianzas y concertaciones. Y bueno, tuvo, acá tengo los números, pero tuvo el 90%, 95% de aceptación. También la adecuación nosotros del código electoral, o sea, de la ley electoral a nuestros estatutos, para que podamos votar según lo que se llama listas de bloqueos. Claro, y por último, la línea política. La línea política del partido que establece la oposición radical al gobierno, a este sistema, que es la línea, un poco la ratificación de la línea del partido, y lo que generó controversia y la oposición pública del sector del llanismo es el punto 13, donde establecía algo que está luego en el estatuto, que es que aquellos que no cumplen la línea política emanada de la convención y del directorio, va el directorio con mayoría absoluta suspender sus afiliaciones como una medida cautelar y remitir los antecedentes al Tribunal de Conducta, a fin de que ahí ejerza su derecho a la defensa, ratifique o no la medida. Esa es, y bueno, el 95% representa, hubieron 470 votos a favor de la línea política del directorio del partido liderado por Efraín Alegre, 26 votos en contra, que fue la línea expresada por Blas Llano, y 2 que fue nulo, y un nulo y 1 en blanco. Y ese fue el resultado. Nosotros estamos muy contentos. Hubo una gran fiesta cívica del pueblo liberal, a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de que tuvo, digamos, se generó, se quiso enturbiar. Tuvimos una respuesta muy importante y bueno, estamos muy satisfechos, porque votaron el 83% de los convencionales y el 95% de los mismos ratificaron la línea política del directorio institucionalmente. Diputado Ortiz, ¿fue una convención o no? Bueno, para mí no fue una convención, para empezar. Y eso lo digo a título personal. Esto no fue convención. Convención es cuando uno va, discute, presenta ideas, propuestas. Para eso está la tecnología del vía Zoom. Y lo peor, en los 3 puntos, que estábamos todos de acuerdo, nosotros le dijimos a nuestros convencionales, inclusive,
le trajimos a nuestros convencionales a votar, pero vamos por los 3 puntos que se votaron. Uno dice, usted está de acuerdo con la línea opositora, dice. Ahí luego ya es una burla a la inteligencia del convencional. Porque no es nosotros cuando fuimos a unas elecciones quisimos ser oficialistas. Queríamos ganar las elecciones, ahora perdemos. Y del momento que perdimos, el que nos ubicó en una línea opositora fueron la ciudadanía. Entonces ahí ya estamos mal. El otro te dice si vos estás de acuerdo con concertaciones y alianzas. Y nosotros somos el 30% de la sociedad electoral paraguaya. Si nos hacemos en varios puntos, voy a poner ejemplo. En Itapúa, nosotros tenemos legalmente intendencia liberal, 3-4. Con alianza y concertación llegamos a 12-13. O sea que para nosotros es algo lógico que tenemos que hacer alianza o concertación porque no somos un partido mayoritario. Claro, o sea, de esos puntos no había disidencia. En nada. En el único punto que tampoco se votó porque dice ahí los 3 y en la letra chiquitita puso el artículo anticonstitucional porque vamos a hablar de 2 artículos constitucionales. Los parlamentarios no recibirán mandato imperativo y tampoco la libertad de los ciudadanos. Porque ahí dice todo lo que haga el director te va a tener que echar nomás ya. En solo efecto, te voy a decir de que si no está de acuerdo con todas tus acciones. Ahí está, en pantalla pusimos la papeleta. Bueno, la papeleta pero que en votaron. las 3 papeletas nosotros no teníamos, es como meterte en un brete y te vacunas y te dice te gusta la vacuna y bueno, ¿por qué voy a hacer si vos ya no tenés salida? O estás apretado. Entonces, querés que te diga una cosa, esto es una ofensa a la inteligencia. Por eso yo no sé si llamarle convención o referéndum, pero tampoco es referéndum, porque el referéndum te da unas opciones. Acá no hay opción, la única opción es el sí, de punta a punta. Y me hace recordar el famoso referéndum en Chile, cuando estaba Pinochet, decía, una boleta decía sí o no. Sí es que aceptaba a Pinochet. Y el no es para que no se fuera Pinochet. Entonces, este es un disparate. Ustedes saben que muchos convencionales no se fueron. Me llamaron y me dijo, Mágico, ajata, si todo voy a decir luego. No hay forma de decirle no. Un punto decía, usted está de acuerdo con las modificaciones de las leyes electorales. Y que eso, ¿qué alternativa está? No tenés alternativa. O aceptado te vas a votar en Tanganica. Esa es la ley y la ley. O sea que para mí es una cama sueñolar de primer nivel que le preparó a los pobres convencionales. Y para mí una burla a la inteligencia, porque es burdesco. Encima, atiendan bien, cerca de 400 convencionales se le pidió el desdoblamiento de las elecciones al directorio. Y yo le hago una pregunta acá al amigo. El artículo 22 dice de que el directorio sí o sí tiene que llamar a la convención extraordinaria. Sí, con mucho gusto le voy a responder si me hace esa pregunta. Imagínense, 400 convencionales solicitaron. Le voy a responder. Pero espera, voy a terminar Sí. y después te escucho sin problema. Sí, no hay problema. Pero querés decir una cosa, ofensivo a la inteligencia, un disparate. Pero, imagínense, ¿para qué hicimos esta famosa convención? ¿Y para qué está Zoom? Porque en todas las convenciones algo simpático. Se presenta, lo primero que se presenta es rendición de cuentas. ¿Qué plata recibió? ¿Qué plata tenemos y no tenemos? Este señor ni siquiera apuntó eso. Por eso no le dejó hablar a los convencionales. Porque si ponía, le iban a decir dónde está la plata. Ustedes saben que hay un desastre, hay líos judiciales por el tema del dinero del partido. Nadie sabe qué pasó de todos los recursos. Se le entregó un partido organizado a este señor con pintura, con papel higiénico en el baño, con
una vergüenza. Sandía pide cuello. ¿Y qué pasa? Que dice, no a la Constitución, que la Constitución, que esto, aquello. Nadie le pidió atrasamiento de elecciones. Lo que nosotros le pedimos es desdoblamiento, o sea, que le piden los intendentes no votar el mismo día. ¿Por qué razones? Nosotros estamos en consenso en varios distritos. Y si inyectamos el tema del directorio, Roño ahí no baiteta. Encima luego ya, desde que tomó este señor, ni una sola elección no ganó. 18 intendencias municipales se hicieron. Jaro perde paité. Peango baitei perdedor neto. Y ahora quiere aparentar que ganó esta convención cuando todos dijimos en los 3 puntos sí, y después por el artículo 13 nosotros pedimos una extraordinaria para que los convencionales discutan una ley anticonstitucional. Bueno. Entonces, yo le digo esto, con Efraín, si no estamos ya en el abismo, estamos al borde del abismo. De los correligionarios depende si quiere irse bien con él al abismo. Por eso digo, este señor quebró el partido económicamente y políticamente. No hay ninguna posibilidad, ni siquiera no podemos hablar con él. Entonces yo le pregunto, todos los que no estamos con él somos de la mafia. ¿Y de cuándo vio el miembro de la mafia coloca carteles como lo hago yo los fines de semana? Entonces para mí esto es una burla, un chiste, sinceramente. Bueno, voy a tratar de ordenar un poco porque hizo una mezcla bastante amplia acá el diputado. En primer lugar, yo le quiero pedir al diputado en nombre de todos los convencionales y de los afiliados al partido que deje de tratarle de burro a los convencionales como lo hizo en la convención, como lo hace en su video y lo vuelve a hacer acá. La gente es muy inteligente y sabe y fue a apoyar más del 83% la línea política del partido. En cuanto al pedido de prórroga, es importante que sepa la ciudadanía y voy a explicar. En primer lugar, me permite hablar porque le escuché bastante su desordenada exposición. En primer lugar, los intendentes y gobernadores solicitaron al partido la prórroga por un año. Esa fue la nota oficial, la prórroga por un año de los mandatos de todas las autoridades partidarias. Se les respondió en forma educada los fundamentos por qué no podía tratarse en la convención, una convención que ya se convocó, y por los argumentos jurídicos que hacen inviable, inconstitucional, ilegal y también en contra de los estatutos la prórroga del mandato. Porque eso es importante, esa parte si voy a explicar de manera sencilla. En la democracia representativa, que es el sistema que tenemos, que establece el artículo 1, 2 y 3 de la Constitución, establece que el poder está en el pueblo, la soberanía es popular, que la ejerce a través del voto. Es decir, es el pueblo el que otorga un mandato a su representante. Y ese pueblo te establece un día de inicio y un día de fin de ese mandato. El soberano, el que está por sobre convencionales, el que está sobre cualquier otra autoridad. Es como que yo me vaya a dar un poder a una persona y le diga que su poder termina el 31 de diciembre de este año y esa persona a quien yo le di el poder por escribanía se quiera digamos, otorgarse mayor mandato que el que yo le di. El único que le puede dar ese mandato soy yo. Se le contesta y posteriormente la postura del llanismo, ¿cuál es? Que haya un directorio delegado, que haya, oficialmente se dice, que haya un directorio que se postergue las elecciones, que haya un directorio delegado e intervención en el partido. Después dice Víctor Río nosotros no estamos hablando porque la prórroga del mandato sabemos que esto es inconstitucional, vamos a desdoblar. Después dice Salín, ¿qué tal si es inconstitucional? ¿Por qué no adelantamos? Es absolutamente poco seria. La última nota presentada el miércoles pasado. Para entender, ustedes hicieron todo lo contrario de lo que hizo el Partido Colorado. Sí, ustedes van a cumplir teórico. el mandato. Voy a responderle porque hay una falacia más, te lo he dicho acá por el diputado.
se presentó una nota con supuesta firma de convencionales porque no lo analizamos porque eran fotocopias autenticadas por la escribana Zully Ferreira, donde solicitan inclusión, no solicitan ni una extraordinaria, inclusión en el tema del orden del día de la convención, la inclusión del desdoblamiento. Ni siquiera dicen cuándo, ni siquiera ponen un orden del día y después dice que se haga vía Zoom. Es decir, ahí no hay ni un pedido. Y nosotros vamos a respetar el estatuto. Tiene que ser convencionales y tiene que existir identificados. Nosotros ni analizamos y esa supuesta firma del 350 es solamente una manifestación de ellos, cosa que no está corroborada de ninguna manera. Yo lo señalé, el artículo 100 del estatuto establece ese sistema. Y yo quiero saber al diputado que siempre le trata de burro a nuestros convencionales, ¿cómo se le va a hacer la pregunta? Lógicamente es autorizar. ¿Estás de acuerdo, sí o no, con que el partido pueda hacer alianzas o concertaciones? La ley exige que la máxima autoridad, que es la convención, le otorgue ese permiso al Partido Liberal. Y puede decir que no, y no podés hacer alianza. Y dijo mayoritariamente sí. Hace 2 semanas antes se le entregó las modificaciones que fue aprobada por unanimidad en el directorio. Las modificaciones para adaptar a la ley electoral, a la modificación, se llegó a cada convencional y se le pregunta, ¿estás de acuerdo con eso? Sí. Y también la línea política. Es por eso que Blas Llanos hizo, ustedes si tienen ahí van a ver, por sus redes sociales pone el artículo 13, o el punto 13, mejor dicho, de la línea política, porque llegó a cada convencional. Y el directorio, en sesión, en esa sesión donde aprobó esta línea política institucional, dio tiempo, fue un miércoles y dio tiempo oficialmente, si otro movimiento, persona, quería presentar una línea política, porque se supone que un movimiento tiene que tener su línea política, no tiene que tratar para plantear una línea política 15 días, tuvo tiempo de presentar y se iba a votar en caso de que presentara. Entonces, en el partido en este momento hay un gran apoyo, le guste o no, hay un gran apoyo, el 95% de los convencionales apoyaron la línea institucional opositora. ¿Y por qué tenemos que hacer? Justamente porque hay parlamentarios que se pasan votando con la línea del gobierno y uno de ellos es el diputado Ortiz. Entonces, esa es la situación. Tenemos que un partido de oposición está ratificando nuestra línea política porque hay parlamentarios que son electos por el partido, hacen campaña por el partido y después se declaran libres de toda vinculación con el partido. Y esa es nuestra situación. Y esa es la verdad de las cosas y estamos nosotros, siguen sin escuchar, vuelvan a tratarle de burro a los convencionales y hoy la convención le dijo, el 83% participó, 400, el 95% le digo, estamos de acuerdo con la línea política opositora liderada por Efraín Alegre. ¿Le guste o no le guste? Diputado. Yo lo que quiero decirle acá una cosa, el que le trata de burro a los convencionales son ellos. Porque imagínense, esto es el famoso chiste de los colorados en la época de Strona, de la hermandad, de la hermandad, y preso. Y yo le voy a decir algo. Ellos son los que le tratan de burro a los convencionales, le lleva embretado a votar opciones que no tienen otra alternativa. No, es cierto. Bueno, y claro que no. Podían haber votado no. Sí que no. Pero ¿y cómo va a votar no si vos perdiste las elecciones, por ejemplo? ¿Cuál es la opción que vos tenés en un referéndum? ¿Sí o no? Si vos sos liberal. Hubieron 26 personas que votaron el no. No. Y le dieron la oportunidad de hablar. En tu departamento, 34 votaron y solamente uno votó por la línea. Y respetarle a tu departamento. No vote más con los colorados, como todos los días votar. Le dijimos para que vote de esta forma. Y bueno, pero respetarle. 34 se fueron a votar, 33
votaron por la línea política de oposición. Uno vota por tu línea. Ustedes esa es la realidad. Le trataron de burro a esa gente al agarrar. A vos te echó la convención cuando le trataste de burro. Y si hay una convención, te voy a decir claramente, si hay una convención tradicional, no te van a dejar entrar, no te van a dejar hablar. Le ofendés todo el tiempo. Y nosotros no tenemos problema cuántas convenciones haya. Del partido. Ustedes son los ladrones. Por favor. Se robaron todos los recursos del partido. El partido, solamente nosotros no somos no tenemos HC que financie una convención, solamente recibe los recursos establecidos en la ley, que son los recursos que provienen provienen de los aportes, subsidios, solamente, y los aportes que por estatuto deben hacer los parlamentarios y otras autoridades. Esa cuestión de la rendición de cuentas no era materia de esta convención. No se incluyó en el orden del día. Hace 4 años y medio. Tienen que leer el estatuto. La rendición de cuentas, según el estatuto, doctor, se hace cuando asume las nuevas autoridades. Es decir, Efraín Alegre deberá hacer su rendición de cuentas. El estatuto dice, dentro de los 3 primeros meses de asumida las nuevas autoridades, deberá hacer el balance y la rendición de cuentas. Claro. Y ahí debe hacer la rendición de cuentas ante los nuevos convencionales que van a ser electos el 20 de junio. Ahí eso exige el estatuto. En esta convención no lo exigía. Y le voy a decir más, 8 veces le pidieron y se le remitió la rendición a la bancada de senadores. Se hizo una ley, recibió, lo mostré en otro programa, y se fueron a la justicia, y la justicia le ordenó al partido poner a disposición, y lo hizo el 10 de julio de este año, y no se fueron a ver, hicieron un amparo, y no se fueron a ver. La última vez hizo otra vez la rendición de cuenta en el directorio, y se fue el concejal Cristian Bernal, secretario de Silva Facetti, a hacer la copia total. ¿Y de dónde ustedes creen que ellos buscan los papeles a decir, este fulano se les rindió cuenta y lo recibieron por ejemplo, la secretaria de Lilian Sayas, que es de la bancada A, recibió, tenemos la firma, se les rindió cuantas veces querían y pueden ir otra vez, solamente que el estatuto exige que se haga la rendición de cuentas al final del mandato, dentro de los 3 meses primeros del nuevo. Y esto es claro y categórico. Ahí nos dimos cuenta de que falsificaron los documentos y nos fuimos nosotros que le demandamos. Le demandó el dueño de la estación de servicio. ¿A quién le demandó? El PDRA demandó en febrero. Fuimos los primeros, yo firmé que le denunciamos ante la justicia ese hecho que ocurrió en Alto Paraná. Fuimos... Le voy a contar un tal, no recuerdo el apellido, de una persona de Alto Paraná que se fue a hacer en un distrito, quiso cobrarle al partido y embargaron justo antes de las elecciones y eran bonos totalmente falsificados. Lo estamos ganando en estos momentos y lo denunciamos a la Fiscalía y tenemos también los documentos. Bien. No tenemos absolutamente nada que esconder. Un documento como de entre 5.000 facturas que vienen de toda la República, que debe ser controlado por el administrador de campaña, porque Efraín ni siquiera era candidato del partido, era de la alianza. Y si con la misma lógica deben ir presos o deben ser todos los candidatos, porque lo que dice la ley, que en el derecho penal tampoco no es como el derecho civil, que vos sos solidariamente responsable de un hecho ajeno, dice los candidatos del partido. No, es que el candidato a presidente de la República nomás es el candidato del partido. Están los candidatos a senadores, los candidatos a diputados. Debiera ir Blas Lanzoni, debiera ir Silva Facetti, el propio Edgar Ortiz. Ellos fueron candidatos en la lista 2 y así dice la ley. Y por esa razón, supuestamente, Efraín Alegre es responsable como presidente del partido por unas boletas, facturas que se hicieron en el Alto Paraná. Entonces... Y sí, habrá hecho, nosotros lo denunciamos. Esa es una persecución que lo está diciendo Hugo Velázquez. Concentrarme un poco. ¿Cómo se llama? Hugo Estigarribia. En la convención sí, lo que sí, con mucho gusto, pero con mucho gusto. Lo que quieran consultar. Sí, me interesa saber lo que dijo el doctor Cristian González. ¿Por qué el llanismo no presentó su propia línea política para ser discutida?
como a mí me dijo. Sí, porque el bueno, doctor... en primer lugar, nosotros hemos traído a nuestra gente a votar por el sí. Acá no hubo oposición. Hay que hablar claro. Porque lo que nosotros pedimos con casi 400 votos de convencionales es una extraordinaria para tocar el tema de doblamiento, que el partido ya tiene su historia. Ya se hizo en la época de Oscar Denis, con el propio Tito Saguier. Podíamos adelantar las elecciones y entregar el día del vencimiento del señor Alegre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanto quieren descomponer las municipales? De ninguna manera. ¿Y qué es lo que ustedes van a fundir al partido? Eso es lo que están haciendo. Están haciendo miles de propuestas y ninguna concreta. Pero lo que no, le preguntó el diciendo... doctor Boxia es por qué en ese tiempo que dio el directorio oficialmente no presentaron su línea política y se opusieron. Ustedes le echaron a todito lo que no están con ellos. Yo gané el directorio por masacreada. Vuelvo a decir. Me echaron del directorio. Claro, porque no y le echaron a mi suplente también. Imagínense. O sea, todo lo que no están con él, como sea. El artículo 41 del estatuto dice que si tenés 6 faltas de seguida, se te tiene que sustituir. En ese momento eran 30 sesiones, fue a una sesión fue el diputado Edgar Ortiz. No, y vuelvo a decir, no hay ni un pedido de extraordinaria. No mienta, no hay ni un pedido extraordinario. Este es un Twitter de Efraín Alegre, el presidente del partido, y dice: hoy los liberales aprobaron la línea política que en su punto 13 dice que expresamente a los que no sigan la línea del PLRA serán suspendidos en sus derechos y obligaciones como afiliados. Es oficial, el PLRA hoy le cierra las puertas al cartismo. Exactamente lo que dije. Le cierra las puertas al cartismo. El cartismo dentro del PLRA es el llanismo, ¿se puede entender así? Uno de los cartistas es acá el diputado Ortiz, que quiera aceptar él o no, todo el mundo sabe. Vota la línea de Cartes y cuando el partido le exige como institución política, como asociación política, que uno se afilia porque dice responder a sus principios, a su ideología, hace campaña diciendo que es del Partido Liberal y después vota a las órdenes de Cartes, desde luego que el convencional quiere que se le sancione y quiere que haya una medida política del partido más acelerada, porque ellos destruyeron el Tribunal de Conducta con una acción judicial, se pasan denunciando al partido por cualquier cosa, se le pone todas las rendiciones. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes como movimiento equipo joven a partir de esta resolución? En primer lugar, yo le voy a aclarar a él, ellos cualquier cosa, todo lo que no están de acuerdo con ellos somos mafiosos y cartistas, eso es lo que ellos dicen. Pero sí que se chuparon 20.000 millones fuera de campaña electoral. Pero eso es falso. Claro que es falso, están mintiendo. Chuparon con un solo vehículo. Un solo vehículo tiene el partido y ahí está la denuncia judicial. Todas las cuentas que y quieran, está en el Poder Judicial, está en la Fiscalía. ¿Por qué está imputado, señor Alegre? Está imputado supuestamente justamente ustedes manejan la Fiscalía a través de Cartes y por una factura que se hizo en Alto Paraná de 98 millones de guaraníes, que no sabemos quién pudo haber hecho, que nosotros denunciamos con antelación, en una imputación vergonzosa, se le imputa al presidente del partido. ¿Y qué tiene que ver el presidente del partido? Permiso. Sí. Doctor, es lo que yo quiero decirte nomás una cosa, ¿verdad? Nosotros hay 400 firmas de los 560 que piden una convención extraordinaria. Es falso. En primer lugar, en el artículo 22 ¿en qué momento dice, pidieron? Y se pidió. ¿Y cuándo? Y le vamos a presentar mañana otra vez. Y si quiere le vamos a reiterar cada 24 horas. Pueden hacer y vamos a decir 400 convencionales piden una convención extraordinaria con Zoom. Falacia. Con la plataforma que ellos quieran para poder discutir el tema. Con mucho gusto. Nosotros porque si es mira, que esta vuelta entraron los convencionales amordazados, no podían hablar. Yo le voy a decir... ¿Me permiten un ratito? Sí. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Se confirma tu libro, La travesía liberal en el desierto. Continúa, doctor. Un minuto para cada uno para cerrar, un mensaje para los liberales y voy a poner el cronómetro. Un minuto. Adelante, doctor. Y ese no vamos, ¿sale? Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes
pedirle disculpas a veces si nos apasionamos un poco también a los televidentes, felicitarles a todos los convencionales del Partido Liberal que hoy fueron, a pesar de la inclemencia del tiempo, a acompañar la institucionalidad partidaria en un 83%, agradecerle a los presidentes de comité, a los miembros de mesa que participaron, y vamos a seguir nosotros tenemos una línea clara y contundente, no vamos a negociar con la mafia, no vamos a negociar con lo que nosotros creemos están haciendo un grave daño a la República. El Partido Colorado a partir de ayer tiene un presidente MAU porque están violando la Constitución y la ley. No se puede, lo que señaló antes, no podés argumentar la violación de una nueva ley con la violación de la ley con la violación que se hizo anteriormente. Por tanto, el partido está fuerte, el liderazgo de Efraín se consolidó, tiene el apoyo del 95% de los convencionales. Gracias, doctor Cristian González. Gracias a usted. Diputado. Y nada, simplemente decirle que en esta convención hemos coincidido, pero hemos pedido la extraordinaria de 400 convencionales para poder desdoblar las elecciones. Los intendentes, gobernadores, diputados y senadores han acompañado el pedido de los intendentes de que se haga una extraordinaria vía Zoom, que haga que el convencional pueda hablar y que ya no seamos noticia de una convención de sordos, porque nadie ha hablado hoy, y esperemos, te voy a decir, de que podamos tener un candidato que nos pueda unir y no un candidato que nos pueda dividir. Para mí, el ciclo de Efraín ha terminado. No se notó hoy eso. Gracias, diputado. Bueno, compañeros. Muy bien, dos buenos exponentes de lo que es hoy el Partido Liberal Radical Auténtico. Quebrado total. Un efrainista y un llanista diciendo exactamente lo que piensa cada uno de los movimientos. ¿Alfredo? Esas noches en que no hace falta hacer preguntas, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo.